Noticia en desarrollo, señoras y señores, diferentes medios lo están publicando. Estados Unidos evalúa aumentar presencia militar en Panamá, o sea que ya tiene presencia militar Estados Unidos en Panamá. Dice, en medio de las tensiones diplomáticas que hay entre Mulino y Donald Trump. Según informó NBC, otro medio estadounidense controlado por Estados Unidos y su gobierno actual, este jueves 13 de marzo, la Casa Blanca ha ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses elaborar opciones para incrementar la presencia de tropas en Panamá. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para quitarnos el canal. ¿Cuál es la amenaza real que tiene Panamá? Durante la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Mundial, Panamá no tuvo la necesidad de activar ninguna alerta aquí, supuestamente, y tampoco durante la guerra en Vietnam, mucho menos con la del Golfo Pérsico, etcétera. A lo largo de tantos años ha habido tantas guerras y nunca ha tenido la necesidad Panamá de aumentar la presencia militar. En estos momentos Panamá supuestamente no tiene bases militares, pero de que hay presencia militar estadounidense, la hay. Empezando por la seguridad que tienen en la embajada. O sea, siempre va a haber presencia militar en Panamá, de alguna manera u otra, porque los intereses de ellos están en juego. Ellos lo van a decir. No queremos militares estadounidenses aquí. Pero mira, Mulino no dijo nada de eso hoy en la conferencia de prensa. La Casa Blanca ha ordenado al ejército estadounidense que elabore opciones para aumentar la presencia de tropas estadounidenses en Panamá para lograr el objetivo del presidente Trump: recuperar el canal de Panamá, según información publicada por NBC News. Dice uno, que se tomen el canal, la presidencia, la asamblea, los cuarteles, al panameño de a pie le da igual. Eso es verdad. El panameño lo que quiere es chen chen. No hay chen chen para el pueblo panameño. Que vengan los gringos, total, el pobre no se está beneficiando en nada. Solo los ricos están llenándose los bolsillos. Mulino que salga a pelear ahora. Que se quede con esa vaina, si de ahí no nos toca ni gaber a los panameños. Qué fuerte. O sea, que pasaremos a ser ciudadanos americanos. Chévere, no tuve que emigrar y el salario aumentará a 19,50 la hora del mínimo. ¡Wow! Créetelo, tú sigue creyéndotelo. Que tiemble Trump. Panamá tiene 2 aviones de guerra, el coraje de todo un país y las piedras del Suntrack. Solo tiene un like ese pésimo comentario. Que venga, que se lo quite. Igual no vemos nada ahí, hasta para pedir trabajo piden mucha cosa. Que lo defiendan 5 familias que están ahí. Los comentarios están todos a favor de que venga Trump y que se lleve el canal de Panamá. Lo que pondría en una situación a Mulino como ahora sí confirmado el peor presidente de la historia de Panamá. Si Mulino permite que Trump se lleve el canal, Mulino se convierte automáticamente en el peor presidente de la historia por los siglos de los siglos, amén, en Panamá. El peor presidente, superando astronómicamente, interestelarmente. No tiene comparación. Ni Cortizo ni Varela. Claro que siento que ellos son los principales responsables de que ellos dos, Varela y Nito Cortizo, son los principales responsables de que Trump tenga todas las cartas a su favor para intentar quitarnos el canal. Pero Mulino, que es el que le tocó bailar con la más fea es Trump, se va a ver envuelto y va a quedar en la historia como el peor presidente de la historia
historia de la República si permite que Trump nos arrebate el canal. La lucha histórica de Omar Torrijos por los tratados Torrijos-Carter, la lucha histórica de los caídos del 9 de enero, todo la siembra de bandera en el 55, el tratado Eisenhower, Taft-Eisenhower, algo así, Ramon Eisenhower, entre otros, y así las luchas y las conquistas. Me acuerdo de un Victoriano Lorenzo. ¿Quién lo conocerá? Yo no sé si tú conoces a un Victoriano Lorenzo, un Belisario Porras, un Arnulfo Arias Madrid, Panamá para los panameños. El Fufo, así es. Etcétera, que bastante oposición le hizo a los gobiernos yanquistas en aquellas épocas. Y por eso también mucho tuvo que ver los golpes de Estado, para tener gobiernos títeres aquí en Panamá que fueran más manipulables. Eso es historia. Esa es historia que no te cuentan. Pero aquí poco a poco la iremos contando. Todo queda en cero. Automáticamente si Mulino permite que Trump retome el canal. Adiós toda la lucha histórica. Adiós héroes como el Cholo Victoriano Lorenzo, Urracá, Bayano, María Olimpia de Ovaldía, María Osa de Amador, perdón, Manuel Amador Guerrero, ya dije Belisario Porras, no sé, héroes de la patria, Ascanio Arosemena, grandes panameños que lucharon por la libertad, la soberanía del pueblo panameño, incluso las cruzadas civilistas de Endara, Billy Ford, Ricardo Arias Calderón, que lucharon por la soberanía, por la libertad, Mireya que recibió el canal, o sea, tantas cosas. Mulino se convertiría en el peor presidente de la historia de la República al permitir que Trump nos arrebate el canal. Eso no quiere decir que yo esté a favor de que se quede la junta directiva que tenemos ahí. Gracias a la junta directiva que tenemos ahí, y más allá, es que hay que ir al fondo. Más allá de la junta directiva, es que los dineros del canal, porque usted puede poner a los Pérez, a los González, a los Saúl Méndez, puede poner a todos los dirigentes gremiales o sindicalistas, usted puede poner a Zulay Rodríguez, brother, a Martinelli lo puede poner en el canal, brother, amigo, amiga que me ves. Pero si con esos apellidos que acabo de mencionar no mejora y el canal sigue blindado, beneficiando a unos pocos y no beneficiando al pueblo panameño, de nada vale que cambiemos una junta directiva. Claro que creo que la junta directiva debe ser removida en totalidad, totalmente, toda la junta, empezando por el Ricauter Vázquez, debe ser removido. Todos ellos, para afuera, tienen demasiada plata ya, pongan a otros. Pero esos otros, que haya mecanismos que no permitan que se lleven todo el chen para ellos y sus familias y amistades y negocios familiares y de amigos. No, que beneficien realmente al pueblo, porque si hay algo que me queda claro es que si Estados Unidos toma el canal, no le toca nada a Panamá. Pero nada, nada. Si quedaba alguna esperanza o posibilidad era que estuviera en manos panameñas, pero no lo hemos visto. Por eso, este que está aquí tampoco va a defender si Trump se la lleva. A lo mejor the change is good, los cambios son buenos. A lo mejor Trump haga algo en beneficio de los panameños. Probablemente. No lo sé. Pero si eso pasa, Mulino, te convertirías en el peor presidente de la historia de la República de Panamá. Espero que hayas entendido lo que quise decir en este video. Y si te gustó, dale like, no olvides suscribirte, activa la campanita y como siempre digo, you know.